clases para representar la doctrina. Así que cuando aparezca la imagen, ustedes deben decir en alta voz el nombre de la doctrina. ¿Sí me hice entender? Entonces, esto es un juego de asociación. Vamos a asociar la imagen con la doctrina. ¿Listo? La imagen que ven en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Díganlo duro. Muy bien, otra vez. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Muy bien. Ahora la siguiente. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? No, solamente Juliet lo dijo. Solo Juliet. Todos. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Muy bien, niños, juiciosos. La imagen que está en la pantalla corresponde a la doctrina de la grandeza y soberanía de Dios. Yo espero que no solamente sepan reconocer la imagen, sino que puedan entender la doctrina. Más adelante, con el favor de Dios, cuando ya estemos terminando, vamos a hacer de este juego de asociación algo más entretenido en los cursos de nivelación. Sigamos. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Muy bien, niños, excelente, juiciosos. Sigamos. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? No escuché bien. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Muy bien, niños, excelente. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Solamente un grupito aquí es el que sabe. Solamente este grupito. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? La predestinación. Finalmente, la imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Solo Juliet sabe. Solo Juliet. Otra vez todos. La imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Muy bien. Estudiando las doctrinas fundamentales, hemos llegado en nuestro estudio de la confesión hasta el capítulo 7. El capítulo 7, aunque no vimos ni el 4, ni el 5, ni el 6, pero lo vamos a ver de otra manera, llegamos hasta el capítulo 7. Hoy vamos a movernos a un territorio en la confesión que corresponde con el territorio de la cristología. Hoy vamos a estudiar la doctrina fundamental del capítulo 8 de la confesión, que corresponde con la cristología. El capítulo 8 de la confesión trata sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. Los hermanos que están aspirando a la membresía de la iglesia durante esta semana estudiaron 2 clases de 1 hora sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo en su estudio personal. Y pueden traer hoy preguntas al final en la sesión de preguntas y respuestas, todas las preguntas que les hayan surgido sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero por motivos de brevedad, por cuestiones de tiempo, vamos a ver hoy solamente del capítulo 8 lo que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La persona del Señor Jesucristo. Y para introducirnos al tema de la persona del Señor Jesucristo, vamos a comenzar haciendo un recuento histórico. Parecería que después de que el Señor Jesucristo partió, hubiera quedado claro a todos los que lo conocieron u oyeron de él, hubiera quedado claro quién es él. Pero el diablo, con su maldad, con su malicia, comenzó a engañar a la raza humana desde que el Señor mismo partió, aún estando los apóstoles aquí, y comenzó a presentarle a la raza humana imágenes distorsionadas de la persona del Señor Jesucristo. Y la iglesia, desde que el mismo Señor Jesucristo partió, ha estado lidiando con muchas herejías acerca de la persona del Señor Jesucristo. Estando aún vivo el apóstol Juan, se presentó una primera herejía que trataba de destruir el conocimiento correcto de la persona del Señor Jesucristo.
Abran conmigo sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y aquí vamos a ver cómo estando vivo el apóstol Juan, aún estando vivo el apóstol Juan, ya aparece una primera doctrina falsa o una primera enseñanza falsa acerca de la persona del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Esto no se refiere a espíritus de demonios que hablan, sino a seres humanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. No se refiere a demonios, sino a seres humanos, predicadores o maestros. Sino probad los espíritus si son de Dios, y lo que sigue a continuación lo aclara, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esos espíritus se refiere a los profetas. En esto, verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu o profeta o maestro, no se refiere a demonios, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, aún estando vivo el apóstol Juan, el enemigo de nuestras almas ha tratado de apartar a los hombres de su salvación y a los verdaderos cristianos de la edificación y santificación, mostrándoles una imagen equivocada del Señor Jesucristo. Y el primer intento que el diablo hizo para distorsionar la imagen del Señor Jesucristo fue enseñar que Jesús no es un hombre. Miren claramente cómo dice el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es un verdadero hombre, no es de Dios. Entonces ahí vemos la primera herejía en la antigüedad que trató de distorsionar la persona del Señor Jesucristo. Esta herejía se conocía con el nombre de docetismo. Docetismo. Los docetas eran una especie de gnósticos que creían que Jesús no era un ser humano, es decir, que no tenía carne, no tenía hueso, sino que era como una especie de holograma o imagen fantasmagórica que andaba sobre la tierra y se hacía visible a las personas, pero que no era un ser humano. Para el apóstol Juan esto era muy fácil de refutar. ¿Y quién me dice por qué? Porque era muy fácil de refutar para el apóstol Juan esta idea herética de que Jesús era un holograma o una imagen fantasmagórica, una proyección de un ser celestial. ¿Por qué? No solamente Juan estuvo con él, Juan lo tocó. Y no solamente lo tocó, sino que se le recostó en el pecho. Y no solamente se le recostó en el pecho, sino que oyó los latidos de su corazón. Jesús tenía ojos, manos y pies como nosotros, carne y hueso como nosotros. Juan lo vio cansado, Juan lo vio hambriento, Juan lo vio sucio, Juan lo vio en la condición de cualquier ser humano. Por eso Juan decía con toda propiedad: Jesús es hombre. Entonces estos gnósticos docetas son los primeros que comienzan a negar o a tratar de distorsionar la imagen correcta de la persona del Señor Jesucristo. Pero luego en el siglo IV aparece otro personaje que hace una negación, ya no de que Jesús es hombre, sino una negación de que Jesús es Dios. Y ese personaje se llama Arrio. Y los seguidores de Arrio se llaman arrianos. El arrianismo del siglo IV son los tatarabuelos de los testigos de Jehová. Los falsos testigos de Jehová descienden de los arrianos. ¿Qué decía Arrio? Arrio decía que Jesús no era Dios. Arrio se confundía cuando él leía en las Escrituras. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Arrio decía: si él llama a otro Dios, es porque él no es Dios.
Y cuando leemos en Colosenses 1:15, que dice que Jesús es el primogénito de la creación, al leer eso, Arrio creía que Jesús es la primera criatura de Jehová. Entonces, él entendía la palabra primogénito como el primero que fue creado por Jehová. Esas dos ideas que están en el Nuevo Testamento confundieron a Arrio y lo hicieron creer que Jesús no es Dios eterno, que Jesús no es Dios de Dios, Dios eterno de Dios eterno, no creado, sino que Jesús fue la primera criatura de Dios que después de la gran obra que hizo, Dios lo elevó a la categoría de Dios. Jehová lo elevó a la categoría de Dios, pero la diferencia entre la deidad de Jehová y la deidad de Jesús es muy clara. Jesús para los arrianos no es eterno. Y dice un gran puritano que el que no es Dios nunca puede llegar a serlo. Y el que es Dios nunca puede dejar de serlo. Entonces, la idea de Arrio de que Jesús no es Dios, sino que es la primera criatura de Dios que tiene una deidad inferior a Jehová, esa idea ha permanecido desde el siglo IV hasta hoy, y es lo que se conoce como testigos de Jehová. Pero también en el siglo IV aparece otro obispo llamado Sabelio, y Sabelio también presenta una idea distorsionada de Jesús. Sabelio produce una idea de Jesús que se conoce con el nombre de unitarismo, los unitarios. Y ustedes conocen los unitarios porque muy cerca a su casa hay una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esos son los unitarios, son los tataranietos de Sabelio. Sabelio es su papá. No Dios no es su papá, Sabelio es su papá. ¿Qué enseñaba Sabelio? Sabelio enseñaba lo que se llama el modalismo. El modalismo significa que Dios es un solo ser con una sola persona que usa tres apariencias. Hay un solo Dios en una sola persona que tiene tres apariencias. Es como si Dios fuera un actor que en unas ocasiones se pone el papel o la careta de padre, en otra ocasión se pone el papel o la careta de hijo, y en otra ocasión se pone la careta de Espíritu Santo, pero en última instancia es el único y verdadero Dios o Padre, un uno en uno, y su nombre es Jesús. Entonces el Jesús de los sabelianos no es la segunda persona de la Trinidad, sino el Dios uno, y hago esta anotación uno, porque la ecuación correcta en la Biblia no es 1-1. ¿Cuál es la ecuación correcta en la Biblia? 1-3 o 3-1, ¿sí o no? La ecuación de los sabelianos es incorrecta, es 1-1. La ecuación correcta es 1-3. Entonces el Dios de los sabelianos es 1-1. El Dios de la Biblia es 1-3. Suena muy parecido al Dios de la Biblia, el Dios de los sabelianos. El Jesús de los sabelianos suena parecido al Dios de la Biblia, pero no es más que un clon. Se parece mucho, pero no es. ¿Por qué? Porque el Padre es el Hijo, porque el Espíritu Santo es el Hijo. Simplemente es el Dios 1-1 que se coloca una careta en un tiempo determinado y se la quita y luego se pone la otra y luego la otra y así sucesivamente. Ese es el Dios 1-1 de los sabelianos, que también se conocen con el nombre de patripacionistas. ¿Por qué se les llamó en la historia de la iglesia patripacionistas? O porque ellos creían que el Padre fue el que murió en la cruz, porque como el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu, hay uno solo, la ecuación es 1-1 y no 1-3, entonces les conoce como el nombre de patripacionistas. Así que el Jesús de los docetas no es el verdadero, el Jesús de los arrianos no es el verdadero, el Jesús de los sabelianos tampoco es el verdadero, es un clon. Pero aparece otro señor de apellido Nestorio, de nombre Nestorio. Entonces miren, los docetas negaban que Jesús es hombre, los arrianos negaban que Jesús es Dios, Sabelio negaba que Jesús era diferente al Padre, y Nestorio no negaba que Jesús era Dios, ni negaba que Jesús era hombre, pero decía que habían dos personas en Jesús,
que Jesús era Dios, que Jesús era hombre y que el hombre Jesús era una persona y el Dios Jesús era otra persona. Decía, dos naturalezas, divina y humana, en dos personas, Jesús hombre y Jesús Dios. Esa era la teoría de Nestorio. Pueden notar cómo durante los primeros 4 siglos la imagen de Jesús fue totalmente distorsionada y muchas personas fueron desviadas y engañadas con un Jesús falso y fueron a parar al infierno por no adorar y creer en el Jesús verdadero. Finalmente, a finales del siglo V, aparece otro señor que se llama Eutiquio. Y Eutiquio, miren ustedes cómo hay como una progresión. Unos niegan que es hombre, otros niegan que es Dios, otros dicen es hombre y Dios, pero son dos personas. Y este señor Eutiquio le da por decir que su naturaleza humana y su naturaleza divina se fusionan y crean una nueva naturaleza, o sea, un híbrido. Ustedes saben que es un híbrido. Cuando dos animales se cruzan y producen un animal nuevo, eso se llama un híbrido. O cuando dos plantas se cruzan y producen una planta nueva, eso se llama un híbrido. Esa es la herejía de Eutiquio, que se llama el monofisitismo, la herejía monofisita, que decía que Jesús era una mezcla de sus dos naturalezas, que la naturaleza divina entró en la naturaleza humana y la divinizó, y que la naturaleza humana entró en la naturaleza divina y la humanizó. Esa es la herejía eutiquiana. En estos primeros 4 siglos muchas personas fueron engañadas y no supieron realmente quién es verdaderamente Jesús. Pero Dios utilizó a un gran campeón, a Atanasio de Alejandría y el grupo de trabajo de Atanasio, para traer a la iglesia claridad sobre quién es verdaderamente Jesús. Atanasio y su equipo se reúnen en un concilio, el concilio de Nicea, y el concilio de Nicea condenó algunas de estas y otras herejías se fueron condenando en otros sucesivos concilios, pero básicamente fue Atanasio el que trajo a la iglesia la descripción correcta de quién es Jesús. Pero antes de ver lo que escribió Atanasio, vamos a ver lo que escribió el Espíritu Santo. Veamos primero Juan 1:1. Juan 1:1. El pastor Julio ya hizo una excelente exposición de este pasaje, así que simplemente lo voy a leer porque es un pasaje vital en esta doctrina. Juan 1:1, espero que sea un pasaje precioso, que todos amemos, sepamos de memoria y lo utilicemos en nuestra meditación y adoración del verdadero Dios, del verdadero Jesús. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, el Logos eterno. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, estaba en una relación de compañerismo con Dios y el Verbo era Dios, su sustancia era una sustancia perfectamente divina. Aquí hay claramente dos personas en compañerismo y ambas tienen la misma esencia, ambos son Dios. Y como hemos visto, a pesar de que hay un solo Dios. Entonces Juan nos aclara quién es ese Verbo. El Verbo es Jesús. En el mismo capítulo, el verso 14 dice: y aquel verbo eterno y preexistente fue hecho carne. Entiéndase la palabra carne, carne humana, es decir, músculos, huesos, tendones, nervios, arterias, cerebro, corazón, hígado, páncreas, comer, sudar, orinar. Eso es Jesús. Jesús es Dios y Jesús es hombre. El Verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo. La palabra habitó significa poner su tabernáculo, y tabernaculó o puso su tabernáculo entre nosotros. Y Juan dice: yo vi su gloria y vimos su gloria, gloria como del unigénito, monogenes, de engendramiento único. La palabra monogenes, unigénito, significa de engendramiento único, que sabemos por el resto de la escritura es un engendramiento eterno. El Padre de manera eterna le da al Hijo ser Hijo, por eso Él es su Padre y Él es el Hijo.
Esa segunda persona de la Trinidad, Hijo eterno del Padre, se hizo un hombre. El Verbo preexistente se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Y Juan dice: yo lo vi comer, yo lo vi sudar, yo lo vi llorar, yo lo vi incluso cuando se fue a orinar. Era un hombre como nosotros, pero sin pecado, lleno de gracia y de verdad. Entonces la Escritura dice claramente aquí que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. La Biblia lo dice claramente: Jesús es Dios, Jesús es hombre. Entonces los que tienen dificultad en reconocer que Jesús es Dios, debido a que lo ven en la cruz exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en Colosenses 1:15 leen que Él es el primogénito de la creación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuando usted encuentra en la Escritura un pasaje que le genera dudas, un pasaje que para usted es oscuro, ¿qué tiene que hacer usted para resolver las dudas que usted tiene sobre un pasaje que es para usted oscuro? Pues tiene que ir a los pasajes claros. ¿Cuál es la regla principal de la hermenéutica? La Biblia se explica a sí misma, Biblia con Biblia, lo que llamamos analogía de la fe. Entonces, cuando tenemos una duda sobre algo, ¿qué debemos hacer? Ir a los pasajes claros. Si el arriano duda que Jesús sea Dios porque Él dice Dios mío, y llama a otro Dios, o porque la Biblia dice que Él es el primogénito de la creación, ¿qué debo hacer? Debo ir a los pasajes claros y buscar lo que la Biblia enseña sobre si Jesús es realmente Dios o no. Y la Biblia enseña claramente que Jesús es Dios. Aquí acabamos de leer un pasaje, Juan 1:1, pero vamos a leer otros pasajes. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9:5. El apóstol Pablo está mostrando los privilegios que tiene el pueblo de Israel. Romanos 9:5, Pablo dice cuáles son los privilegios que tuvo el pueblo de Israel, y dice en el verso 5 de Romanos 9, dice: de quienes, o sea, de los judíos, son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, es decir, manifestado en carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermano, usted no necesita tener un doctorado en griego para entender este pasaje. Dice que Cristo vino según la carne. ¿Eso qué significa? Que Cristo era un hombre. Y enseguida, ¿qué dice? Que es Dios. Usted no necesita tener un doctorado en griego para leer esto. El cual es Dios. A ver, los niños que están aquí, niños, según ese pasaje, ¿quién es Dios? Cristo. Un niño de 7 años puede entender que ahí dice que Jesús es Dios, y también dice que Jesús es hombre. Dos naturalezas en una sola persona, el Cristo. La persona es el Cristo, y las dos naturalezas son ¿cuáles? Naturaleza humana y naturaleza divina. Dos naturalezas en una sola persona. Entonces, ¿por qué Jesús en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O porque en la Trinidad, como ya vimos en la clase sobre la Trinidad, las tres personas de la Trinidad se sujetan a un orden jerárquico. Hay un orden jerárquico en la Trinidad. El Padre es Dios de Dios, Dios eterno de Dios eterno. El Hijo es Dios de Dios, Dios eterno de Dios eterno. Pero para la obra de creación y redención, ellos se han sujetado a un orden. Y por eso el Hijo lo llama a Él su Dios, sencillamente porque está sujeto a Él, su Dios, no porque sea inferior a Él, sino porque en el orden jerárquico de la redención Él está sujeto a Él. ¿Y por qué en Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de la creación? O porque la palabra primogénito no solamente significa el primero engendrado de un padre, la palabra primogénito también significa supremacía. Entonces, lo que parece confuso tiene otra explicación. ¿A la luz de qué? A la luz de los pasajes claros. Lo claro ilumina lo oscuro y no al revés.
Pero los que no conocen al Señor y que están condenados para perecer, reprobados, ellos nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad. Usted y yo leemos esos pasajes y lo vemos tan claro y decimos, wow, ¿cómo no lo pueden entender? La razón por la cual no lo pueden entender es porque ellos, o muchos de ellos, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque han sido reprobados. Veamos otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Tampoco necesitas tener un doctorado en griego para entender este pasaje. 1 Timoteo 2, 5. 1 Timoteo 2, 5. Dice el texto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Enseña la Biblia claramente que Jesús es Dios? Sí. ¿Enseña la Biblia claramente que Jesús es hombre? Sí. ¿Cuántos Cristos enseña la Biblia que hay? Uno. Eso constituye la base bíblica para el trabajo del gran Atanasio. Y juntamente con estos pasajes que he citado hay muchos otros más. Juan 20, 28, cuando Tomás por fin se encuentra con el resucitado, ¿cómo le dice Tomás al resucitado? ¿Cómo le dice? Señor mío y Dios mío. Mire, por lo menos Tomás creía que Jesús era Dios. Por lo menos Tomás. Tito 2:13 habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, así clarito. Otra vez, no necesitas un doctorado en griego para entender estos pasajes. Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8, hablando del Hijo dice, tu nombre, oh Dios. Oiga, hablando del Hijo dice, tu nombre, oh Dios. Primera de Juan 5:20, de este si no me acuerdo, vamos a verlo. Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, se necesita mucha materia gris para entender esta última declaración, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No, está claro. Pero también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios en Isaías 7:14, y la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, dice Mateo, Dios con nosotros. El niño que acaba de nacer, un niño que hace chichi y hace popó, ese es Dios con nosotros. ¿Sí? Ese es Dios con nosotros. Y en Isaías 9:6 repite, un niño nos es nacido, un hombre, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño es Dios fuerte, ese niño es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, la base bíblica es muy amplia, es muy clara y contundente. Por tal razón, los defensores de la fe de los primeros siglos pudieron mostrarle a las personas de su época y al resto de la humanidad por todos los siglos cuál es la verdadera imagen, cuál es el verdadero Cristo, y destruir la imagen doceta, la imagen arriana, la imagen sabeliana, la imagen nestoriana, la imagen eutiquiana y todas las otras que han de surgir a partir de ahí, con una declaración clara y concisa que sale de la Biblia sobre el Cristo verdadero. Y solo el Cristo de la Biblia es el verdadero Salvador y el único mediador entre Dios y el hombre. Y esa declaración quedó consignada en los credos a partir del credo niceno. El credo niceno es el primero,
el forjador de todos los demás credos, y del credo niceno llegamos hasta nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe retiene la declaración del credo niceno en su capítulo 8 y es una declaración perfecta de quién es el verdadero Cristo, en el Cristo que nosotros creemos el verdadero Salvador. Dicen los autores de la Confesión de Londres con el credo niceno: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Así que dos naturalezas perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Dos naturalezas perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión. Es decir, su naturaleza divina no se convirtió en humana y su naturaleza humana no se convirtió en divina. Son dos naturalezas que permanecen siendo lo que son sin convertirse la una a otra, sin composición. Es decir, la una no viene a adquirir ninguna composición de la otra o confusión alguna. La una no se confunde con la otra. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahí viene nuestra ecuación. Hoy hemos visto que hay, antes de esta, una ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación que hemos visto hoy? 1,3 o 3,1, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? 2n, 1p. Ese es el verdadero Cristo, el verdadero Salvador, el que tiene dos naturalezas, es decir, es 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. 2n, 1p, dos naturalezas en una sola persona. Dejamos las herejías antiguas sobre la persona del Señor Jesucristo y vemos cómo el credo niceno y sus posteriores manifestaciones hasta las confesiones de fe de la Reforma, nuestra confesión de fe, han derrotado el engaño diabólico sobre la persona del Señor Jesucristo. Pero el diablo no se ha quedado quieto y el diablo ha continuado distorsionando la imagen correcta del Señor Jesucristo, y ahora tenemos herejías modernas sobre la persona del Señor Jesucristo, como la que ha desarrollado el catolicismo romano. El catolicismo romano ha desarrollado la imagen del Cristo corredentor, del Cristo corredentor. Eso significa que la obra de redención, el Cristo de los católicos romanos la ha hecho compartida con la Virgen María. Entonces ellos hablan de Cristo y María corredentora, es decir, que María ha entrado a participar en la obra de redención. Esta imagen que está allí no era la que yo quería traer. Ellos tienen otra imagen todavía más brutal, que es la cruz, y por un lado está el Señor Jesucristo y por el otro lado está la Virgen María, pero no la pude conseguir en la internet. Puse esta porque fue la única que pude conseguir, pero ellos tienen una más brutal, que es esa: Cristo y María corredentora. El Cristo corredentor es un ídolo, es un Dios falso, igual que el Dios de los docetas, de los arrianos, de los abelianos, de los nestorianos y de los eutiquianos. Es un Cristo falso, no es el Cristo Salvador. Los que esperan su salvación de un Cristo corredentor van a ir todos al infierno. Para poder ser salvados se necesita poner nuestra fe en el Cristo verdadero. Pero hay otro Cristo en la época moderna, y es el Cristo que no salva. El Cristo que no salva es el Cristo arminiano, de los que enseñan la expiación universal. Realmente este no es el Cristo de la Biblia, sino más bien una caricatura de él. Una caricatura de él. Es un Cristo impotente, un Cristo impotente, un Cristo que no salva, un Cristo que vino a morir solamente para crear la posibilidad de que los hombres se salven por su libre albedrío.
Según estas personas, Cristo murió en la cruz por toda la humanidad, por todos y cada uno de los seres humanos, incluido Caín e incluido el faraón e incluido Judas. El Cristo arminiano murió por Caín y no pudo salvarlo, murió por el faraón y no pudo salvarlo, murió por Judas y no pudo salvarlos, porque él no vino a salvar, sino a crear la posibilidad de que el hombre se salve por su libre albedrío, y eso es lo que llamamos expiación universal. Contrario a esto, la Reforma Protestante, y nosotros con ella enseñamos que el Cristo verdadero vino a salvar. Él no vino a crear la posibilidad de que el hombre se salve por su libre albedrío. Es más, si los hombres son dejados a su libre albedrío, al único lugar donde llegarán es al infierno. Cristo vino a sacar a los hombres y a salvar a los hombres de su libre albedrío, porque su libre albedrío es un monstruo que solo los conduce al pecado. Y Cristo vino a salvarlos de ese monstruo que es el libre albedrío, y los vino a salvar eficazmente. Cristo vino a morir para que con su muerte hubiera un rescate, una verdadera salvación. Pero el Cristo arminiano, que es la imagen de Cristo que hay en la mayoría de las iglesias carismáticas hoy en día, el Cristo arminiano no salva. Él crea la posibilidad de que el hombre se salve a sí mismo. Por tal razón, este Cristo es una caricatura del verdadero Cristo. El verdadero Cristo es un poderoso Salvador. Pero nos falta todavía en las herejías modernas de la persona del Señor Jesucristo, el Cristo de los ungidos o apóstoles de nuestro tiempo, el Cristo de la prosperidad, que es como una especie de hada madrina que vino a vivir su vida y a morir en una cruz para que tú seas rico, para que tú seas sano, para que tú seas feliz, para que nunca tengas pobreza. Y es un Cristo que se le ha aparecido a muchos de esos falsos profetas y apóstoles de nuestro tiempo, y ellos dicen: yo soy un apóstol porque a mí se me apareció Jesús y yo desayuné con él. Ahí, como ven en la fotografía, el Cristo de los ungidos de nuestro tiempo es un bacán que se sentó a tomar cafecito conmigo y yo lo vi y estuve con él. Hermanos, esta gente no sabe lo que dice. Cuando el Cristo verdadero se aparece, usted no puede tomar cafecito con él, usted cae al suelo creyendo que se va a morir. El Cristo verdadero es grande, temible, y ante su presencia los hombres tiemblan y caen a la tierra como muertos, como cayó Daniel, como cayó Juan. No, el Cristo verdadero no es para tomar cafecito con Jesús. Cristo de la gloria, el Cristo verdadero es grande, temible, no el bacán de los falsos profetas de nuestros días. Es un Cristo poderoso, santo, que exige santidad y que viene a juzgar, y sus ojos son como llamas de fuego, y en su lengua sale una espada, y sus pies son como bronce para pisar la inmundicia de los que no le temen ni guardan sus mandamientos. No. Él nos está apareciendo hoy. Todas estas apariciones de todos estos autodenominados profetas, apóstoles y ungidos son falsas. Y el que se les ha aparecido no es el Cristo verdadero. Tal vez se les haya aparecido el Cristo de los sabelianos, o el de los arrianos, o el de los arminianos, o cualquiera de esos, pero el verdadero no se les ha aparecido. El verdadero tiene una sola aparición pendiente: su segunda venida, no otras. Él se aparece solamente por su Espíritu Santo cuando la iglesia está reunida, la iglesia bíblica que le adora. Y cuando Él se aparece realmente, la iglesia tiembla, porque Él es un poderoso Salvador. Y nos levantó en la casa de David su siervo un cuerno. Esa es la palabra que se usa en el original: un cuerno, un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. Un Cristo que salva. El verdadero Cristo es 100% Dios
100% hombre, en una sola persona, y es un Cristo eficaz, que salva a aquellos quienes vino a salvar. ¿Y a quienes vino a salvar? A aquellos que el Padre le dio, su pueblo, su esposa, la iglesia que es su esposa, a la cual está limpiando y santificando todos los días. Este es el verdadero Cristo, el león de la tribu de Judá, que cuando Él ruge, todo su pueblo tiembla, pero a la vez se alegra y se goza de que Él esté entre nosotros. Este es nuestro verdadero Salvador. Dos naturalezas, una sola persona, un poderoso Salvador, un Salvador eficaz. ¿Y qué debemos hacer cuando hemos conocido y sostenido la doctrina correcta de la doble naturaleza unipersonal de Cristo? Lo que debemos hacer es, esta doctrina de la doble naturaleza unipersonal de Cristo también se conoce en términos teológicos como la unión hipostática. La unión hipostática, la palabra hipóstasis o upóstasis viene del latín, significa naturaleza. Unión hipostática, unión de dos naturalezas. Entonces, ¿qué debemos creer o qué debemos hacer cuando hemos creído la doctrina de la doble naturaleza unipersonal de Cristo? ¿Qué debemos hacer? Debemos defender esa verdad con vehemencia. Debemos rechazar toda la herejía cristológica, pero debemos hacerlo mansamente, es decir, con mansedumbre. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, pero debemos hacerlo con mansedumbre, por si Dios quiere dar arrepentimiento a aquellas personas a que les hablamos. Entonces rechacemos el Cristo doceta, rechacemos el Cristo arriano, rechacemos el Cristo sabeliano, rechacemos el Cristo eutiquiano, rechacemos el Cristo arminiano, nestoriano, católico romano, rechacemos todos esos Cristos. El único Cristo vivo y verdadero es un ser que tiene dos naturalezas en una sola persona y que eficazmente salva. Vino eficazmente a salvar a su pueblo, a sus elegidos, a los que el Padre le dio. Se acabaron los 45 minutos. Vamos ahora a orar y a escuchar algunas de sus preguntas, y vamos a pedir al Señor que nos permita adorar y servir cada vez mejor a este Cristo de la gloria. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar en tu presencia adorándote al uno, único y verdadero Dios, al Cristo de la gloria. Dos naturalezas perfectas en una sola persona. Ese es el verdadero Cristo, el verdadero mediador entre Dios y los hombres, y nosotros hoy nos inclinamos delante de ti y solo delante de ti, y rechazamos completamente, vehementemente, pero mansamente, todas las herejías que distorsionan la imagen de tu persona. La herejía gnóstica, la herejía arriana, la herejía sabeliana, la herejía nestoriana, la herejía eutiquiana, la herejía católico-romana y la herejía arminiana. La rechazamos con vehemencia y declaramos que solo Cristo, el Cristo de la Biblia, verdadero Dios, verdadero hombre, en una sola persona, es nuestro Dios, es nuestro Rey, es el Señor de esta iglesia, la cabeza de la iglesia universal, el único mediador entre Dios y los hombres, que fue engendrado por el Padre eternamente, que se hizo hombre naciendo de María Virgen, que vivió una vida perfecta y que por su obediencia activa, su justicia que logró durante su vida, nos fue imputada a nosotros, y por su obediencia pasiva el castigo de nuestros pecados fue sobre él, y con su resurrección selló la perfecta seguridad de nuestra salvación, y que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas como Señor, dueño soberano, Adonai, solo soberano, Curios, dueño soberano de todo. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra a Jesús el hombre,
dos naturalezas en una sola persona. Y Él está reinando y está sometiendo a los enemigos, poniéndolos por estrado de sus pies, y muy pronto regresará. Muy pronto regresará visible corporalmente, con sus huestes, con sus millares de ángeles y arcángeles, con los espíritus de los santos hechos perfectos para resucitarlos, y dará a todos los que hemos creído en Él un cuerpo nuevo y perfecto, igual al cuerpo de su resurrección, y destruirá lo que ahora vemos. La tierra que ahora vemos será destruida por la espada que sale de su boca. El fuego purificará los elementos y la nueva tierra brotará, un cielo nuevo y tierra nueva que serán universalmente como el Edén, aún más hermoso que el Edén, y nosotros estaremos allí como reyes y sacerdotes, gobernando con Él la tierra. Y veremos cuando Él se siente en su juicio, y todos los seres humanos, uno por uno, comparecerán ante Él, y Él los juzgará. A nosotros, para darnos nuestras recompensas, conforme a nuestro servicio para Él haya sido. Si fuimos fieles, si fuimos diligentes, buenos obreros, si utilizamos todos los talentos que nos dio y los hicimos producir, nos dará pingües, abundantes recompensas en su reino. Seremos reyes, tendremos principados, tendremos territorios, gobernaremos con Él el mundo. Su paz y su imperio serán dilatados y alcanzarán los confines de la tierra, y nosotros seremos sus imágenes esparcidas por toda la tierra. Pero a los malos, a los reprobados, a los impíos, a los que rechazaron voluntariamente la gloria de su nombre, a los que no quisieron humillarse ante Él, a los que no quisieron doblar su cerviz, el rugir de su voz los enviará al infierno, con estruendo potente y trepidante los hará temblar, sus dientes se rechinarán unos con otros, sus rodillas temblarán, el espanto que habrá en su rostro será inconfundible, sus gritos y sus gemidos serán insoportables, mientras caen ardiendo al fuego que arde con azufre, con el diablo y sus ángeles, porque no quisieron humillarse ante este guerrero victorioso, el único Rey y Señor, Cristo nuestro Rey. Aleluya, gloria a nuestro Rey. Solo Él es Rey. Toda rodilla se doblará delante de ti, toda lengua confesará que tú eres el Señor, y nosotros lo confesamos desde ya. Tú eres nuestro Señor, y qué dicha para nosotros ser tus siervos. Ven pronto, Señor Jesús. Hoy proclamamos nuestra fe, y una vez más, libre y voluntariamente, nos sometemos por completo a ti. Nosotros no existimos en este mundo para ser felices, lo declaramos. Nosotros existimos para que nuestro Rey sea cada vez más conocido, y cada vez un mayor número de personas se sometan a Él, a su señorío, a su imperio, a su dominio. Él es el verdadero César, Él es el verdadero Augusto, el soberano. Señor, danos que más hombres, mujeres, jóvenes y niños se sometan ante tu señorío por la predicación que nos has dado de tu palabra. Y todo eso te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a escuchar las preguntas que se puedan responder sobre este importante tema. Primera pregunta. Entonces, Jesús, según lo que hemos aprendido hoy, ¿intercede por nosotros como hombre o como Dios? Hay una interrelación misteriosa entre las dos naturalezas del Señor Jesús. Algunas cosas que Él hace como hombre son atribuidas a Dios, y algunas cosas que Él hace como Dios son atribuidas al hombre. Así que la respuesta es: intercede por nosotros como hombre y como Dios. Gracias. Cuando Cristo ascendió a los cielos luego de su muerte, ¿dejó su naturaleza humana?
No, su naturaleza humana siempre ha estado, está y estará con él. Si él pudiera dejar su naturaleza humana, dejaría de ser nuestro mediador. ¿Por qué él es nuestro mediador? Porque él es Dios y puede mediar ante Dios, y es hombre y conoce nuestra naturaleza humana. Él no puede dejar de ser hombre. Lo que sucedió con su naturaleza humana es que fue glorificada, es decir, fue colocada en el punto más alto, en el punto perfecto, que es la gloria del cuerpo resucitado, exactamente la misma imagen del cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos. Cuando nosotros resucitemos, seremos exactamente iguales a él, es decir, como un varón o mujer entre 30 y 33 años, bonito, con pelo, no va a ser gordo ni flaco, sino va a ser un varón perfecto, es decir, con la figura humana perfecta que Dios como artista nos dio para deleitarse en ella. Dios como artista creó el cuerpo humano es una obra de arte y Dios la hizo para él deleitarse en ella. Cuando nosotros resucitemos seremos como Jesús, su cuerpo humano perfecto, y Dios se va a deleitar en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo humano de Jesús no fue no se quitó, no lo puede dejar nunca, sino que fue glorificado y puesto en la perfección suprema que vamos a tener todos los que resucitemos como Él. ¿Es el cuerpo de Cristo omnipresente? No. ¿Cómo entiendo la comunicación de atributos en este aspecto? Nosotros no creemos eso, los luteranos sí. O sea, los luteranos creen que cuando celebramos la Santa Cena, Jesús hace que su ser omnipresente le permita estar en todas las santas cenas que se celebran sobre la faz de la tierra. Y de ahí la postura de la consubstanciación que defienden muchos de nuestros hermanos luteranos. Nosotros creemos que no. El cuerpo de Jesús está en el cielo en este instante y no es omnipresente. Ahora, Jesús, Dios hombre en una sola persona, si quisiera, Él podría estar por su naturaleza divina en todo lugar, pero lo que nosotros creemos es que Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Él envió un vicario. ¿Quién es su vicario? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está presente en la Santa Cena? El Espíritu Santo, y esa es la postura nuestra. Los bautistas creemos eso, que Él está presente por su Espíritu Santo, no por su naturaleza divina. ¿Sí fui claro? Esto es un poquito enredadito, pero espero haber sido claro. En Juan, Jesucristo dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les enviaré al Consolador. Y es que si Cristo estuviera aquí en la tierra en persona, estaría en un solo lugar. Y cuando Él dice, os conviene que me vaya, es que cuando Él envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace presente a Cristo en todo lugar. Amén. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos dio la serie del Espíritu Santo? Yo poderosamente fui muy impactado y enseñado con la enseñanza que él dio sobre el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. ¿Recuerdan eso? Por eso cuando estamos tomando la Santa Cena, ¿quién está con nosotros? Cristo. ¿Pero por quién? Por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Los arrianos toman el verso Juan 1:1 y enseñan que la palabra era con Dios. ¿Por qué no enseñan que es el verbo y niegan que Cristo es creador de todo? Juan 1:3. Pastor, responde tú esa pregunta que tú estás predicando sobre. Bueno, creo que eso ya lo expusimos en la predicación. Ahora, ¿por qué enseñan ellos una cosa y no enseñan la otra? A causa, uno, del pecado y la oscuridad espiritual en la que ellos están. Y dos, y es algo en lo que uno debe reconocer, la cristología es uno de los temas más difíciles que la Biblia tiene. No es fácil entender ni comprender que el Dios eterno se haya hecho hombre. Y cuando Dios se hizo hombre, fue un hombre que nació. Este hombre en su cuerpo empezó a existir, pero Dios no. Dios
existe desde siempre y el inconveniente está en que cuando hablamos de Cristo, hablamos de Dios hecho hombre. Algunos insisten más en su parte humana, como ya hemos visto hoy, otros insisten más en su parte divina, pero la posición bíblica es: aceptamos por fe que Cristo es Dios eterno, creador eterno, y a la misma vez que Él es hombre, y que como hombre, con su cuerpo humano, su cuerpo empezó a existir cuando se dio la encarnación. Muy bien. Otra pregunta: ¿no tener una idea adecuada de Jesús compromete la salvación, es decir, no es salvo, ya que es necesario poner la fe en el Cristo verdadero? ¿Qué ocurre con los arminianos que parecen ser cristianos? Yo creo que depende del error. Hay cosas tan capitalmente equivocadas que pueden ser llamadas herejías, y hay cosas que no son capitalmente equivocadas que pueden ser llamados errores. Yo personalmente creo que a pesar de que nuestros hermanos arminianos creen en una caricatura de Cristo, esa caricatura es suficiente para salvarlos. Así que yo creo que ellos son salvos. Pero no es suficiente para darles una vida cristiana madura, ni vivir en este mundo con gozo, felicidad y servir adecuadamente a Cristo, porque están viendo a Cristo de manera borrosa, muy difusa. Si bien ese Cristo es suficiente para salvarlos, no va a completar la obra el Espíritu Santo por el error que tienen acerca de Cristo. Última pregunta, Pastor Sergio, yo quiero saber qué quiso decir Jesús en Juan 10:16. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese es el texto que utilizan los, entre comillas, cristianos homosexuales. Ellos dicen que ellos son las otras ovejas, pero eso no es cierto. Las otras ovejas son los gentiles. Obviamente Jesús está hablando ahí del rebaño judío. Ese es el rebaño que realmente, el original que él vino a buscar, y hay otro rebaño que es el rebaño gentil. Pastor, no sé si quieras ampliar ahí. Cuando dice Cristo, tengo además otras ovejas que no son de este redil, este debe entenderse como el grupo de aquellas personas que habían manifestado una fe externa, real en Cristo, y que por lo tanto visiblemente ya eran considerados ovejas de Cristo. Pero las ovejas de Cristo